¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Hoy tengo el privilegio, el gozo, la alegría, la satisfacción de compartir con ustedes la enseñanza complementaria del capítulo 7. Hermano Rigoberto hoy por la mañana estuvo mostrándoles a ustedes las realidades bíblicas de este mismo capítulo, pero en los versículos de inicio. O sea, yo voy a hacerlo del versículo número 16 al 26, lo que implica que hermano Rigoberto enseñó versículo 1 al 15. Esto es una sola historia, hermano. Esta es una sola enseñanza, aun cuando las aplicaciones sí pueden surgir de diversa forma de acuerdo a la interpretación que se haga. El día de hoy quisiera que tomáramos como versos bases el capítulo 7, verso 20 y 21. La palabra de Dios dice: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Vamos a orar. Padre Celestial, esta tarde quiero suplicarte en el nombre de Cristo que ese trabajo maravilloso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas hoy sea reforzado al darnos entendimiento, al darnos discernimiento, pero también darnos esa voluntad de no solo entender la palabra, sino cumplir el propósito que ella tiene, la cual es de guiarnos, de mostrarnos, de enseñarnos, de evitar que caigamos en el error, de evitar que caigamos en el pecado. Por eso, Dios, queremos que nuestro corazón esté realmente en esa disposición de obedecer, y te pedimos a ti que nos guíes, que nos permitas, Señor, cumplir ese propósito. Hoy, Padre, quiero suplicarte en el nombre de Cristo que bendigas a nuestros hermanos, que bendigas a las personas que escuchan estos mensajes sin ser miembros de ninguna iglesia, pero que sea la oportunidad propicia para que el Espíritu Santo esté trabajando con ellos y les marque la verdad que tú enseñas, y que esa verdad les mueva a tener un cambio. Gracias, Dios. Gracias porque tu trabajo es perfecto. Gracias porque tu voluntad se cumple en todo el mundo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú haces. Gracias por este momento. Gracias por los hermanos. Lo hacemos, Señor, con gratitud real y verdadero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una enseñanza complementaria a lo que previamente hermano Rigoberto había enseñado hoy por la mañana. Si hacemos una pequeña sinopsis, vamos a ver que la estrategia militar de Josué era penetrar en Canaán. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya pasaron el Jordán, ya están en la conquista de la tierra prometida. Y Josué está diseñando algunas estrategias para tomar los pueblos que él ha recibido el mandato de Dios de tomar. Su primer proyecto es dividir la tierra, empezando en Jericó y continuando con Jai, Betel y Gabaón. Entonces, el plan de él es conquistar en el futuro las ciudades al sur de esta posición donde está ahorita, y terminaría derrotando a las ciudades que están en el norte. Sin embargo, en este proceso, Josué tiene un retroceso en Ai. ¿Y por qué? Porque lo engañaron los líderes de Gabaón. Este es el contexto en el cual ocurre este capítulo 7. Y este capítulo 7 tiene un título sumamente sugestivo. ¿Sabe cómo se llama? La desobediencia de Acán.
Y por definición sabemos que la desobediencia es sinónimo de pecado. Y por conclusión, diremos que el pecado nos separa de Dios. Aquí tenemos entonces un problema realmente serio. En los versos que se vieron hoy en la mañana, yo quisiera dividir este estudio en 4 aspectos. En primer lugar, en la derrota. Eso se vio hoy en el versículo 1 al 5. Esta derrota por consecuencia trae, y este es el siguiente punto, desaliento. Esto lo vemos en los versos 6 al 9. Y el verso 10 al 18 nos da el tercer punto de este estudio. Nos da un descubrimiento. Y para entender qué es lo que se descubre aquí, vamos a entender que Dios habló severamente, no lo hizo con suavidad, habló con severidad a su siervo y le dijo: levántate, Israel ha pecado. Por supuesto, cuando él dice Israel ha pecado, involucra a todo el pueblo, pero el pecado era de un solo hombre, solo que el pecado de este hombre involucraba a la nación entera. Vamos a ver entonces el verso 1 para sustentar esta afirmación. Pero, así empieza 7:1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El anatema del cual está hablando aquí el Señor y la Escritura es el maldito. Mire usted la gravedad de lo que está ocurriendo, porque la Biblia dice, pero los hijos de Israel. Entonces se refiere a la nación completa, porque Acán, el hijo de Carmí, y señala la genealogía de la tribu de Judá, agarró algo, ¿sabe de quién? Del que acarreaba maldición, del maldito, del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces en este capítulo, en este versículo 1, estamos viendo lo que está ocurriendo en este preciso momento. Hay un pecado de una persona que involucra a toda una nación. Y yo le pregunto a usted, ¿será entonces que hoy, en la actualidad, en este tiempo moderno nuestro, el pecado de cualquier miembro de la congregación hace el mismo efecto? Y la respuesta es contundente. Claro que sí. Claro que sí. Por eso precisamente es que toda la enseñanza bíblica nos lleva, en primer lugar, a apartarnos del pecado. En segundo lugar, a reconocer que Cristo es el Salvador del mundo. Por lo tanto, podemos afirmar que es una solemne verdad que la desobediencia de una sola persona puede causar la aflicción y el fracaso de toda una nación, de toda una familia o de toda una congregación. Acán pensó en sus razonamientos humanos que podía ocultar su pecado. Claro, todo mundo comete pecado esperanzado a que no se va a saber. Pero Dios, que uno de sus atributos es saber todo lo que ocurre en su omnisciencia, conocer todo lo que está realizando el hombre en su conocimiento, vio lo que Acán hizo. Y debido a que había anatema, o sea, un maldito, algo sucio, pecaminoso, que debe ser eliminado en el campamento, Dios no podía morar entonces con su pueblo. Recordemos que si hay cosa que Dios no soporta, no permite, es el pecado. Aún en su propio Hijo, cuando estaba en la cruz del Calvario, no lo pudo soportar. Y por eso Él expresa las palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no había un abandono, había un rechazo al pecado que en ese momento Cristo estaba tomando para sí mismo en beneficio del pueblo pecador. Dios
no podía morar con su pueblo. Y esto provocó la derrota en Ai. Josué y el sumo sacerdote tal vez usaron el Urín y el Tumín para determinar el culpable según Éxodo 28:30. Finalmente, como señalamiento último, la destrucción. Versos 19-26. He pecado, confesó Acán, explicando que, y mire usted el procedimiento, vio, codició y tomó de los despojos de Jericó. Cuando yo veo este proceso, recuerdo Génesis, y lo llevo a usted ahí, al capítulo 3, al verso 6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo? Vio. ¿Qué se dio cuenta? Que era agradable para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y ¿sabe qué más hizo? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No cabe duda, hermanos, de que los miembros de su familia sabían del botín y participaban de su pecado. Acán hizo exactamente, el proceso es el mismo. Si usted recuerda entonces, Santiago habla de eso, de la incubación del pecado, de cómo éste se genera. Habla también de la tentación y sobre todo nos habla de que éste entra por los ojos porque a través de ellos codiciamos. Volviendo al relato bíblico, todos tenían que ser juzgados por su desobediencia. Así que el pueblo los llevó al valle y los apedreó. Ese lugar fue llamado Valle de Acor, o sea, Valle de Turbación, en memoria de la turbación que Acán trajo precisamente para su pueblo. Este relato debe entonces, hermanos queridos, obligarnos a razonar de la siguiente manera. No vamos a ver el pecado de los demás, vamos a ver el propio, vamos a ver el nuestro. Vamos a hacer un análisis concienzudo de cómo es nuestra relación con Dios. ¿En qué aspectos estamos dañando? ¿En qué aspectos estamos haciendo aquello que de una manera u otra es negativo para la congregación? Porque para eso están estos relatos bíblicos, para que nosotros podamos aplicarlos precisamente a nuestras vidas. Dice la Biblia que estamos pecando continuamente, aun cuando somos redimidos, porque hay una lucha en este cuerpo del hombre antiguo y del nuevo hombre. Y no siempre el nuevo hombre se impone. Y en esos momentos necesitamos forzosamente que pedir perdón, reconocer el pecado cometido y continuar, hermanos, porque ese es el propósito de Dios. El propósito es que todos vayamos a salvación y que ninguno se pierda. Ánimo, hermanos. Hay muchas situaciones que debemos de conocer, hay muchas decisiones que debemos tomar, pero hay una que debe sobresalir sobre todas. No dejar que el pecado anide en nosotros. Si ocurre, doble sus rodillas, pídale perdón a Dios y continuemos, porque ese es el propósito de la Escritura. Animarnos, darnos confianza y sobre todo mostrarnos que el perdón de nuestros pecados lo hace posible el sacrificio de Cristo Jesús. Un sacrificio perfecto, porque entregó su vida para rescatarnos a nosotros de toda circunstancia y siendo ya hombres redimidos, abogar por nosotros según relata Juan. Vamos a orar. Gracias Dios por la enseñanza, gracias por el libro de Josué, gracias por este momento en el cual hemos conocido, Señor, que nuestras ofensas, nuestros pecados dañan no solo nuestra relación contigo, sino que dañan a toda la congregación. Padre, perdónanos, danos la fuerza necesaria para reconocer esos momentos y esas circunstancias y buscar
no esconder esto, sino pedirte perdón, Señor, por la ofensa realizada. Gracias, Dios, porque de una manera objetiva nos permites hacer una revisión de nuestra vida. Nos das esa oportunidad. Gracias, Dios. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por la congregación. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Dios, estamos agradecidos contigo y mostramos este agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.